Esta vez cobraron una vez más los rusos, cobraron una vez más los venezolanos, zafaron los kurdos. Por suerte zafaron los kurdos de esta denuncia insólita que impulsa Patricia Bullrich y que pide el allanamiento de los domicilios de periodistas, también el allanamiento a medios de comunicación y la confiscación de sus aparatos. La verdad es que uno cuando... Vamos a abstraernos, vamos a tratar de no pensar que quien lo hace o quien lo decide es Patricia Bullrich. Yo sé que es difícil, pero vamos a tratar de que no sea ella, que sea cualquier otra persona. La verdad que estamos ante una acción de un gobierno totalitario, ¿no? Todos nos levantamos hoy y en la Argentina, a través de una cautelar se ha reinstalado nada más y nada menos que la censura previa. Se censuran contenidos que todos desconocen, incluso el juez, pero se prohíbe su divulgación. Pero además hay una amenaza concreta de allanamiento y de castigo hacia aquellos periodistas que puedan difundir aquello que el juez no sabe qué es. Ahora, evidentemente, esta es una reacción de un gobierno autoritario en una deriva cada vez más horrible, en un contexto de una democracia degradada, donde Cristina está presa siendo inocente, y esta es la misma justicia que le niega, a ver si se entiende bien, le niega cautelares a las personas con discapacidad para dárselo a los inmorales coimeros de este gobierno. Este es el servicio de justicia que, como ustedes saben, no es justo. Pero además uno podría decir, no es justo y es corrupto, porque puede ser injusto a alguien que se equivoca. Pero esta gente adrede defiende la inmoralidad de una administración que ha sido tocada por las denuncias que hizo no la oposición, sino el abogado del presidente. El abogado del presidente es quien hizo la más grave denuncia contra Javier Gerardo Milei y su hermana, Karina Milei, que no es por el hecho de ser su hermana, es la secretaria general de la presidencia, digamos, ¿no? La persona más cercana en términos familiares, de intimidad familiar, pero también la persona más cercana en términos de cercanía institucional, proximidad constitucional. La palabra escándalo le queda chico a lo que estamos atravesando. La palabra escándalo se sonroja cuando ve lo que sucede o lo que está sucediendo en la Argentina, porque cosas así se vivían en otros gobiernos, generalmente de facto o directamente dictaduras, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Miren, Menem, allá por la década del 90, saca algo que se llama la ley Mordaza. Y era una ley que castigaba al periodismo que denunciaba la corrupción de la administración menemista. Antes como ahora. Siempre no quiero ensuciar el apellido porque hay mucha gente que tiene ese apellido y capaz que no es corrupta, ¿sí? Pero sí la casta política de los Menem. Creo que siempre ha estado involucrada en actividades de este tipo, en irregularidades. Bueno, en algunos casos han hecho volar un pueblo, ¿no? Para eliminar las pruebas que los incriminaban. Hay que tener... creo que en la plataforma Netflix no entra tanta inmoralidad. No entra tanta inmoralidad. Pero lo cierto es que el gobierno, a partir de esta situación, bueno, lanza una especie de contraofensiva. Primero instalando que los audios de Karina son al interior de la Casa Rosada, cosa que nadie sabe, porque nadie sabe de qué tratan los audios. La única que sabe es Karina. Perdón, me confundí. La única que sabe es Karina. Sí, fueron tantos años de Clarín que... la única que sabe es Karina. Y deben haber dicho cosas muy fuertes para que estén preocupados por la divulgación de esos audios, ¿no les parece? Deben ser audios que, combinados con lo que dijo Españuolo, ponen a este gobierno frente al abismo, frente al precipicio institucional. Si no, no se entiende. Ahora, vuelvo a insistir, jubilados que cobran la mínima, personas con discapacidad a las que hoy se les retasean fondos que a su vez son objetos de fondeo, digamos, de sobornos a funcionarios tan encumbrados como, por ejemplo, la Secretaría General de la Presidencia. Estoy citando lo que dijo nada más y nada menos que el abogado del presidente, ¿no? Alguien que lo tendría que defender. Bueno, uno presupone que no haría o no diría cosas tan falaces, pero bueno, está ya circulando. Yo creo que la combinación de esos audios con lo que ahora impiden
impiden divulgar es realmente explosiva. Ahora, quiero volver a Menem y la década del 90. En la década del 90, Menem trató de perseguir penalmente a los periodistas. Me acuerdo un libro que sacó Berbige que se llama Un mundo sin periodistas, que un poco retrata toda esa política de Estado destinada a censurar, prohibir, digamos, cómo era la manera que tenía Menem. Bueno, te llenaba de causas penales, porque en ese momento el delito de calumnia e injuria no estaba despenalizado. Te llenaban de causas. Tenías que ir entonces a tocar el pianito, te procesaban, y obviamente uno hacía su trabajo con la censura indirecta que eso implica, ¿no? Nadie puede ejercer su libertad con miedo, absolutamente nadie. Tomar decisiones con miedo no es ejercer la libertad, es actuar como el amo quiere o como el poder quiere, ¿no? Bueno, Menem hacía eso, pero hay que reconocer que en ese tiempo había un pulmón judicial un poco más afecto a la defensa de los derechos y garantías ciudadanos, que cuando eso sucedía, cuando eso ocurría, le explicaba una y otra vez al gobierno que no podía censurar a los periodistas. Y me refiero, por ejemplo, al fallo Kimmel, ¿no? El fallo Kimmel castigó a un periodista por decir la verdad, termina finalmente en la Corte Interamericana, y bueno, después lo que es fallo en Corte Interamericana en ese tiempo, no sé ahora, pero en ese tiempo, luego se reproducía como en la Argentina como jurisprudencia. Por lo tanto, quedó claro que para el sistema institucional, la democracia y la república, que circulara la información era más valioso que el intento o las explicaciones que daba cualquier tipo de gobierno para limitar esa circulación. ¿Se entiende? Ahora lo que se reinstala es un gobierno en una deriva autoritaria, para mí, de carácter irreversible, que quiere limitar, pero ya no con un proceso judicial, sino que quiere pasar a la acción. Quieren allanar los domicilios de los periodistas. Yo sé que muchos de los que escuchan, porque me doy cuenta que muchas veces cuando los periodistas hablamos de los periodistas, la gente le cierra el oído. Porque es cierto que nosotros somos corporativamente aburridos. El periodismo es una corporación que cuando habla de sí misma se vuelve aburrida. El periodismo tiene que hablar de las noticias y tiene que hablar de otros que no son periodistas. Cuando el periodismo habla de periodistas, y medio que la gente se resiente. Ahora, lo que está ocurriendo hoy es la violación de derechos y garantías que hacen que la democracia se vuelva fraudulenta. Así como la proscripción a Cristina hace que esta democracia se vuelva fraudulenta. Y señalarlo es parte de la defensa de la democracia. No es que por decir esto uno se pone en la vereda de enfrente de la democracia. Al contrario, este gobierno se puso en la vereda de enfrente de la democracia. Este gobierno, llamado libertario, usa la libertad para censurar. Miren el contrasentido que hay aquí. Es una oposición en los términos pocas veces vista. Pero bueno, este es un país donde se hizo una revolución que fusilaba gente y llamaba libertadora, ¿no? Este es un país de una dictadura que hizo un descalabro en materia de humanidad, porque hizo un genocidio, y en materia económica, porque instaló finalmente la especulación financiera en la Argentina y la extranjerización de la economía, y se llamó proceso de organización o de reorganización nacional. Así que imagínense, no es la primera vez que sucede. Bueno, tenemos un gobierno libertario, ¿sí? Y lo estoy haciendo con los deditos de las comillas. Tenemos un gobierno libertario al que la libertad le molesta. Un gobierno libertario al que la libertad de los periodistas, la libertad de la información, el derecho humano a la comunicación, le molesta. Y es capaz de hacer cualquier pavada. Mientras esto ocurre, porque esto es parte de la escena disparatada, mientras esto ocurre, Milei se está yendo a Las Vegas, creo, a ver, o a Miami, a ver un espectáculo de Fátima Flores. Digo, no va a estar aquí en las elecciones. Lo cual constituye, yo creo que una especie de intento por descomprimir la situación, de quitarle gravedad a la institución. Ahora, yo creo que si se divulgan esos
audios. Capaz que no tiene necesidad de volver el presidente. ¿No? Porque por algo hacen esto. Por algo hacen esto. Ahora, ¿dónde están los republicanos? Los que durante años le reprocharon al kirchnerismo, al peronismo, que atentaban contra la libertad de expresión, que durante años defendieron y querían preguntar, y defendían a los que querían preguntar. ¿Por qué no defienden ahora a los que quieren preguntar? ¿Por qué no defienden ahora la libertad? Claro, están en el gobierno muchos de ellos. Porque una de las más grandes tragedias que ocurrió es que todo ese progresismo gorila y antiperonista terminó en esta deriva autoritaria y hoy forma parte de la ultraderecha. La ultraderecha. Miren, yo les quiero recordar que Gerardo Milman, el señor que está señalado en el expediente que investiga el magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, era uno de los laderos de Lilita Carrió. ¿Entienden? Entonces, ¿dónde terminó todo eso? Yo creo que la única convicción seria que tenían era su antiperonismo. Pero después cuando hablan y se llenan la boca de república, hacen gárgaras de republicanismo, no hay que creerles nada, absolutamente nada, porque hoy sí la república está en peligro. Ahora sí la república está en peligro. Y necesita que todos aquellos y aquellas que durante años han defendido las libertades de verdad, de verdad, como las madres, como las abuelas, como los organismos de derechos humanos, y hasta me atrevo a decir algún que otro liberal, que no por ser liberal, deja de tener algún tipo de convicción republicana, porque debe existir, alguno hay, no lo sé, no serán muchos, pero existe, alguno debe existir, así como alguna vez uno tiene que reconocer que debe haber algún tipo de derecho honesto. La verdad, miren, yo creo que ayer Pablo Rossi, ¿no? Cuando entrevista a Patricia Bullrich, algo que pasamos hace un ratito aquí, ¿no? Con Marcos, esa reacción que tiene de contradecir a la ministra que paga buena parte de los sueldos de la Nación Más, no todos, porque la otra parte lo paga Mauricio y ahora están peleados, ¿no? Mauricio y Patricia, pero creo yo que cuando la contradice, lo hace como un acto reflejo, ¿saben? De decir, che, hasta acá te acompaño, pero la verdad que un paso más no puedo dar, porque si doy un paso más me caigo al precipicio con vos, y ahí no sigo, ahí no te sigo, ¿sí? Este es el cementerio, esta es la puerta, si querés vos entrás, allá está el osario, allá está, ¿no? Yo me quedo acá afuera, acá con el de las flores me quedo. Me dio esa impresión de que ya hay sectores que no están dispuestos a seguir acompañando en su deriva autoritaria a este gobierno. ¿Por qué? Porque el autoritarismo, que es compatible con la concentración de riqueza, pues esta es una realidad, ¿no? Para que no haya democracia económica, la democracia tiene que ser una democracia de baja intensidad, fraudulenta o degradada. Eso es lo que yo opino. No sé si todos opinan igual. Esto es lo que yo opino. Yo no me agarro los pelos, digo, me tiro de los pelos, porque entiendo que la dinámica es esa. A los sectores de poder en la Argentina no les molesta el autoritarismo de Milei, pero sí eso genera turbulencias políticas que muchas veces tienen reflejo en la situación macroeconómica que las empresas y los fondos de inversión extranjeros miran. Por eso esto es un papelón del gobierno que tratan de inscribir una lógica geopolítica, diciendo que acá hay rusos metidos, que están también los venezolanos metidos. La verdad es que creo que más allá de la ultraderecha, que es una tragedia para la Argentina que gobierna gente así, también es una tragedia que nos hayamos quedado sin institucionalidad a quien acudir cuando esto pasa. Esa es la mayor tragedia. Meten presa a Cristina, la proscriben en un fallo que instala una doctrina, que es la doctrina vialidad, que dicen, escuchen bien, no podía no saber. ¿No? Es como si, no sé, agarraran a un policía que está a 15 cuadras, vamos a suponer esto, ¿no? A 15 cuadras donde se produce un hecho, un robo. Entonces a ese policía lo meten sobre. ¿Y por qué? Porque no podía no saber que a 15 cuadras de ahí, ¿no? Habían robado. No podía no saber. Miren, capaz que ese día no sabía o tenían que intervenir otro, o era otra jurisdicción, que es lo que pasa en la causa vialidad. Entonces, la doctrina de no podía no saber puede determinar cualquier cosa. A la gente hay que meterla presa o proscribirla cuando hay pruebas.
Y esas pruebas tienen que ser indubitables, porque si hay duda, el reo tiene que ser beneficiado. Porque la peor tragedia que le pasa a un sistema de derechos y garantías es que alguien vaya preso siendo inocente. No es que uno puede poner preso a gente por las dudas. No sé, eso es romper el Estado de Derecho. Por las dudas, la libertad. Por las dudas no es prisión, por las dudas es la libertad. Por tanto, este sistema que meta presa a Cristina, que nos priva a millones de argentinos y de argentinas de votarla, es la contracara efectiva de esta deriva autoritaria del gobierno. Y hay que vincular las dos cosas, la censura previa y la proscripción. Hay que hablar de la proscripción, no hay que tener miedo a hablar de la proscripción. A la gente no se le va a convencer de que te voten haciéndote el buenito, diciendo que acá nosotros hacemos cosas y está bien porque somos buenos. No. Es una elección política. No es que están cosechando adhesiones para el Facebook. Es una adhesión política. Se le pide el voto a la gente para acompañar un proyecto político. Y en la Argentina no se puede hacer política con proscripción y censura previa, por favor. Háblenle a la gente porque la gente entiende. No traten de convencernos a todos y a todas de que el problema pasa por otro lado. El problema pasa por un solo lugar. Nos estamos quedando sin democracia, nos estamos quedando sin sistema de defensa de los derechos básicos, políticos básicos y también los derechos humanos básicos. Porque la libertad de decir sin que te allanen el domicilio forma parte de los derechos básicos de una vida en sociedad. Y también a veces yo noto que nos estamos quedando sin ganas de defender estas cosas. Eso último lo podemos remediar. ¿Cómo? Entendiendo lo que pasa. ¿Y cómo hacemos para...? Bueno, ahí hay un rol importante que deben cumplir también aquellos que piden el voto y que habitualmente piden los micrófonos para hablar. Se piden los micrófonos para hablar, para explicar, para divulgar. Me parece que la construcción de una conciencia sobre lo que sucede en la Argentina necesita que se hagan cosas distintas a las que se vienen haciendo. Porque estamos en una situación muy, muy, muy grave. Muy grave. Miren, le voy a leer la tapa de La Nación de hoy. La tenemos por ahí, ¿no? La tapa de La Nación de hoy. La tapa de La Nación de hoy yo creo que un poco resume esto. Que yo siempre decía, che, ¿cómo habrá sido para las madres, no? ¿Cómo habrá sido para las madres enfrentar una dictadura donde pasaban cosas tan graves y en las tapas de los diarios no aparecía? ¿La tenemos por ahí la tapa? La pusimos hoy más tempranito. Ahí está, miren. En el país de la proscripción y la censura previa, hoy La Nación titula: el gobierno logró un fallo para impedir que se difundan más audios de Karina Milei. A mí me encanta cuando describen por la acción, porque tienen miedo. ¿Saben de qué tienen miedo? De hablar de censura. Y hablar de censura previa, porque la censura previa es la negación del periodismo. Ya sé, La Nación hace rato que niega el periodismo. Peor es la tapa de Clarín, que en una jornada realmente donde lo único de lo que se puede hablar es de esto, decide poner en tapa que cumplen 80 años. Pero bueno, son 80 años mintiéndole a la sociedad argentina, 80 años también construyendo un monopolio que es hoy más monopolio que nunca y que mucho tiene que ver con la situación que atravesamos. Cuando tuvieron que defender la libertad de expresión, silenciaron un genocidio. Cuando tuvieron que denunciar censura previa, pusieron la foto de su feliz cumpleaños en la tapa. Así estamos.